Invitamos al panelista Carlos Andrés Médicis del Colegio Confandi con el proyecto de vida del Colegio Confandi, a la docente Ana Rosa Hernández de la institución educativa La Graciela, sede Jorge Eliezer Gaitán, con la experiencia Creciendo Juntos para una mejor calidad de vida. También invitamos a María Eva Artemis Vargas de la institución educativa Gimnasio del Pacífico con Un Mundo de Valores, Mi Familia. Y el moderador, el doctor Walter Rojas Arana, supervisor de educación. Muy buenos días. Me corresponde a mí este primer grupo de experiencias significativas y tengo el gusto de presentarles a la experiencia. La primera experiencia corresponde al Colegio Confamiliar. El nombre de la experiencia es La familia en la construcción del proyecto de vida. El expositor es Carlos Andrés Médicis Lenis, quien es maestro de investigación, ética, religión y filosofía. Es licenciado en Ciencias Religiosas de la Universidad Javeriana de Bogotá y especialista en evaluación pedagógica de la Universidad Católica de Manizales. La propuesta plantea el ser humano como sujeto educable en cualquier etapa de su vida y hace énfasis especial en la necesidad de tener un referente teórico para proyectar las actividades y contenidos de una escuela de padres. Los dejo entonces con la experiencia del Colegio Confamiliar. Esta experiencia es un proyecto institucional, básicamente cumplimos nuestro tercer año con este proyecto. El proyecto lleva como título La familia en la construcción del proyecto de vida. Recordemos entonces que la familia aparece como núcleo fundamental de la sociedad y un proyecto de vida siempre es importante e indispensable para unas personas que están en formación. Para poder hacer nuestro trabajo tuvimos como referentes teóricos al señor Luis Ladaria, Emanuel Munier y la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Estos referentes teóricos son importantes porque nos permiten entender un poco la problemática que se está presentando. Especialmente la Conferencia Episcopal Latinoamericana hace una reflexión sobre la situación de los jóvenes y la familia en ese contexto, y entonces vamos a mirar como unas dimensiones que nos permitieron entender cómo trabajar este proyecto en la institución educativa. Básicamente sabemos que el ser humano, a partir de estos referentes, tiene unas dimensiones. Son 4 específicamente: la relación que tiene consigo, con los demás, con el mundo y con el trascendente. ¿Qué quiere decir esto? El ser humano siempre va a estar en relación consigo mismo, se va a estar interrogando sobre lo que él quiere y lo que va a hacer, y él inmediatamente se proyecta. Segundo, el ser humano no es aislado, siempre se construye necesariamente con otro, y va a estar en relación en cualquier contexto con otra persona. El trascendente, aquí hay que hacer una aclaración muy importante, y es que hoy trascendente no se entiende como el concepto Dios, sino que trascendente es aquel camino que me lleva a la felicidad, entendiendo entonces felicidad como el bien que se puede hacer, el bien que me hago y el bien que hago al otro, porque puede entenderse ese concepto felicidad de manera errónea. No, felicidad en lo que proyecte hacia el bien mío y el bien del otro. Y el mundo porque necesariamente nosotros vivimos gracias a todo lo que ese mundo nos está proporcionando, especialmente también la naturaleza. Y recordemos que más de 190 países se reunieron en el año 90, si la memoria no me falla, para hablar de los objetivos para el milenio 2015, y uno de ellos tiene que ver con la conservación del medio ambiente. Por lo tanto, es necesario entender que en ese proceso de formación los estudiantes tienen la potencia, como diría Aristóteles, de ser educables. Es decir, un estudiante llega a la institución educativa y nosotros con nuestras habilidades aportamos a ese proceso de formación, pero resulta que ese proceso no tiene que ser aislado. El padre de familia debe estar vinculado para poder que esa potencia que tiene ese estudiante de ser educado, pues obviamente tome una dirección correcta, y cuando él ya salga de la institución educativa pueda
entonces, digamos, intervenir un contexto social de manera positiva. Es necesario entonces, por lo anterior, vincular al padre de familia a esa formación, porque es que nosotros escuchamos básicamente cómo se delega la función de educar a ese estudiante. El padre de familia dice es que la función de la educación o de educar está en la institución educativa. Y en ocasiones la institución educativa dice no, es que la función de la educación está en el padre de familia. Cuando nosotros debemos de entender que si hay una relación directa entre el padre y la institución educativa, es posible que la formación de su hijo o hija sea mucho más efectiva. Y la educación entonces debe propender porque ese estudiante cada día tenga una formación de tal manera que, digamos, él sea capaz de intervenir su vida, la del otro, y también pueda intervenir en los contextos donde él se desenvuelva. Por lo cual el colegio cofamiliar entonces lo que pretende es propiciar una cultura institucional donde se puedan engranar esas dimensiones del ser humano, porque no se puede desligar o desconocer que el ser humano tiene diferentes dimensiones o facetas y es desde allí donde la educación tiene que intervenir. El ser humano, el estudiante no es un recipiente donde se le depositan conocimientos solamente. El estudiante es un ser que tiene emociones, que tiene sentimientos, que tiene deseos. Y son esas emociones, sentimientos, deseos, pasiones, todo lo que ustedes quieran llamarle, que hay que ayudarles a direccionar. Porque ellos están en un proceso, en un camino y quieren llegar a una etapa. También hay que recordar lo siguiente: ningún ser humano es acabado. Todos los seres humanos somos inacabados. Siempre estamos en un proceso formativo. Lo que pasa es que hay etapas de vulnerabilidad. Y esa etapa de vulnerabilidad se presenta básicamente cuando hablamos de estudiantes de preescolar hasta grado 11º. No estoy diciendo que cuando uno está en la universidad o cuando uno ya es un profesional no las tenga, obviamente las tiene, sino que hay que, digamos, poner unos pinitos o unas bases fundamentales para que cuando esto se presente, digamos, el ser humano tenga la capacidad de afrontarlo ya con mucha más madurez. Y entonces acá miramos cuáles son las estrategias que la institución educativa ha generado para poder vincular al padre de familia al proceso de formación de su hijo. Entonces nosotros contamos con una actividad que se llama diálogo familiar. Se hace en las horas de la noche, martes de 7 a 8 para la sede de bachillerato, para la sede primaria, miércoles de 6:30 a 7:30. El padre de familia asiste, pero el padre de familia no solamente asiste para decirles que su hijo va mal académicamente. El padre de familia también asiste para determinarle o decirle o contarle sobre los logros que su hijo está teniendo en la institución educativa. Que él participa en los grupos representativos, en deporte, en teatro, en investigación. Además de eso, digamos que hay un valor agregado. Si el padre de familia, por ejemplo, no tiene el tiempo en la noche o no pudo asistir, en las horas de la mañana, la institución cuenta con una cosa que se llama proyecto de dirección de grupo. Es el horario de los directores de grupo, pero también los docentes que no son directores de grupo cuentan con un espacio de 1 hora para que ellos asistan y puedan entonces enterarse de lo que pasa con su hijo o hija. El padre de familia también participa de ese proceso cuando realiza las actividades que están plasmadas en la agenda. La institución cuenta con una agenda y cada mes tiene unas actividades y unas evidencias que se proponen con los estudiantes, y el padre de familia tiene unas tareas asignadas allí y él debe cooperar con esas tareas, y esas tareas son socializadas. Digamos que nosotros contamos con 2 socializaciones, una que se hace a nivel del interior del salón con los compañeros y una con la comunidad educativa, porque nosotros formamos una vez a la semana pues a nivel general, y allí se cuentan las experiencias que se tienen en los diferentes grados.